ustedes disponen, ustedes deciden y definen la estrategia, ¿ok? Muy bien. Dependiendo de la decisión y del mecanismo que se establezca, porque obviamente para hacer redistribución local, regional o interregional, yo establezco una estrategia, ¿no? Identifico mis servicios educativos deficitarios, mis excedentes, y a partir de ello tomo una decisión que va a venir acompañada, como vamos a aprender, con otros lineamientos complementarios, no solamente lo que tiene que ver con la norma técnica, también con las restricciones por materia de COVID, también con, de repente, los lineamientos de la gestión del año escolar o del buen retorno del año escolar, ¿no? Y algunas disposiciones que puedan brindar los órganos de línea o direcciones del Ministerio de Educación respecto a focalización y demás criterios. Y también los compromisos de desempeño. Muy bien. Entonces, como entidad, ¿qué resulta conveniente que yo tenga en cuenta? Muy bien. Primero, los plazos e hitos que tengo para la redistribución. ¿Por qué? Porque la redistribución parte también de un principio de oportunidad, chicos. Parte, haciendo el parangón, haciendo la comparación, pensemos en un servicio de salud. En el servicio de salud, yo no pretendería vacunar o inmunizar a mi población después que todos se han enfermado. Eso es un sinsentido. Lo que previene, lo que busca una campaña de inmunización, justamente es preparar a la población para que cuando ocurra una epidemia o una infección, esta no sea gravosa, no sea muy complicada de atender. Si yo sé que todos los meses, entre marzo y julio, por ejemplo, hay lluvias torrenciales, hay infecciones respiratorias agudas, pues yo no puedo esperar recién en julio vacunar a la población o inmunizarla o brindarle medicamentos para las infecciones respiratorias o para que su cuerpo esté preparado para las infecciones. Porque ya en ese momento, en julio, toda la campaña estacional, toda la campaña de lluvias o de heladas ha pasado. Es muy probable que en ese momento los niveles de infecciones, de enfermedades respiratorias sean muy altos y no habré logrado, en base al principio de oportunidad, prevenir a la población. Del mismo modo, ¿se imaginan si nosotros distribuyéramos recién el material educativo en octubre, en noviembre o diciembre, o que lo redistribuyéramos en ese momento? Habríamos perdido la oportunidad de acompañar el proceso de un año escolar regular, porque se entiende que los materiales educativos, en el marco del PELA, son uno de los productos que se brindan para que el servicio educativo se desarrolle con normalidad, con constancia, con la tranquilidad que corresponde. Son apoyos, son material que se usa en el desarrollo del año escolar. Entonces, es importante identificar los plazos que me va a tomar la redistribución y los hitos que están involucrados. No solamente los de los compromisos de desempeño, sino también los hitos a nivel de repente de la política educativa, de la malla curricular y de los logros de aprendizaje que se pretenden alcanzar, ¿no? Y para eso tengo que identificar o tener de repente mi listado, mi catálogo de instituciones más cercanas, las más alejadas, qué tipo de material excedente tengo, cuál es mi material faltante, comunicados y orientaciones del ministerio. Si puedo de repente utilizar material de años anteriores o no, porque todas esas preguntas que yo no las puedo responder en este momento porque no tengo la especialidad pedagógica, cada uno de los especialistas del UGEL, de las direcciones o de los niveles educativos, lo sabe y lo maneja, ¿no? En el caso de las transferencias que se han hecho para imprimir más material, ¿a qué dirección corresponde? ¿En qué momento se tiene que distribuir? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los criterios de focalización. Si se dan cuenta, considero yo, esto es un paréntesis, que el procedimiento de la redistribución es tan o más importante que la distribución regular, porque la redistribución permite dotar a todo el beneficiario de las herramientas que van a acompañar el servicio educativo. Y es un poco más complejo porque, como ya les he comentado, existe la posibilidad que el transportista, si en caso fuera un contrato, va a acudir más de una vez a un mismo servicio educativo, ¿no? Muy bien. Como segundo punto, hay que tener en cuenta los plazos y los procedimientos para perfeccionar
o para modificar un contrato. Si yo solo hice un contrato de distribución de material para la primera salida y este ya se cumplió, ya culminó, ya se pagó, ya se liquidó, pues ahora me toca evaluar si la redistribución la realizaré atendiendo un nuevo contrato o si se me permite la modificación del primigenio, del original, ¿no? Si puedo hacer una adicional o si puedo hacer una nueva contratación. Todo eso lo evalúo. Y obviamente también evalúo las condiciones y el tipo de contrato que se tiene que gestionar. Si va a ser una orden de compra, si va a ser una orden de servicio, si va a ser una contrata regular. José, pero es un servicio, ¿por qué me dices orden de compra o orden de servicio? Porque dependiendo de la estrategia que implemente la UGEL o la GRE o la DRE, no necesariamente vamos a tener un mismo tipo de atención, y lo vamos a explicar en el momento que lleguemos a las estrategias, ¿no? Un momento, por favor, que me están brindando una alerta respecto al registro de asistencia. Unos minutos, por favor. Me dicen que no aparece la opción. De repente se ha colgado el fichero. Un minutito, por favor. Registro, segundo trimestre. Aquí está. Un momento, por favor, disculpen la interrupción. Ya. Sí está el fichero, solo que parece que no ha actualizado. Por favor, les estoy volviendo a copiar el enlace. Registren sus datos para la asistencia. Voy a copiar el enlace en estos momentos. Disculpen la interrupción. Ok, ahí está el enlace para que registren su asistencia. Las disculpas, en caso. Bien, continuemos. Entonces, un segundo elemento es saber ello, ¿no? Saber qué plazo me va a tomar un contrato, saber qué plazo podría verse involucrado en la gestión de una orden de compra o de servicio y qué aplica para este caso en particular. Estimados, no todos los contratos pueden tener adicionales, no todos los contratos pueden tener o deben tener reducción. Va a depender de su finalidad, de lo que persigue ese contrato. Del mismo modo, nosotros utilizamos otras estrategias cuando hemos agotado la principal opción, que es contratar, ¿ok? Yo no puedo exigirte que contrates la redistribución si no tienes presupuesto para ello, ¿no? Y si ya realizaste todas las modificaciones, todas las alternativas posibles para contratar. Pero tampoco puedo permitir, o la supervisión o la auditoría que te hagan no puede dejar de advertir que de repente has utilizado otra estrategia para, de manera artificial, evitar hacer un contrato, porque allí estás asumiendo un riesgo. Teniendo dinero para hacer un contrato, no lo has hecho, ¿no? Entonces, hay un análisis bastante importante que se debe hacer para elaborar la estrategia de atención de la redistribución. Recordemos que la reunión no versa sobre los criterios que yo aplico para redistribuir o no, sobre los plazos. No, eso es materia pedagógica. La reunión tiene contenido de contratación. Muy bien. El tercer criterio o elemento a tener en cuenta es la cantidad de material disponible en el almacén. Si es una cantidad considerable o si necesito la espera de llegada de material próximo o de repente de el intercambio entre las UGELs. Recordemos que uno de los principales elementos o problemas que tenemos que afrontar cuando gestionamos contratos es que debemos maximizar el dinero. Y aunque ustedes no me lo comenten, en muchas regiones los contratos de transporte no se realizan en buena cuenta por peso o por distancia, sino se realizan por vehículo. Vale decir que los transportistas, así vayan varios kilómetros, me van a cobrar por tener el vehículo lleno de material. Mientras más material tenga, más costo eficiente va a ser ese contrato porque me va a cobrar un poco menos. Pero si nosotros hacemos un término de referencia bastante preciso, donde ponga cuántas salidas voy a hacer a cada servicio educativo,
y con qué cantidades va a ir en cada ruta, en cada tramo, eso podría complicar un poco la gestión presupuestal de ese contrato. Somos conscientes de ello, sin embargo, es nuestra misión encontrar el punto medio, ¿no? El equilibrio entre la atención de la redistribución y los recursos disponibles para contratar. Como cuarto elemento, tenemos que identificar y ubicar tanto el faltante como el excedente. No siempre son los mismos títulos, no siempre son las mismas ediciones, no siempre es a los mismos servicios educativos. Entonces, hay toda una mecánica de trabajo que implementar. Un elemento importante, en quinto lugar, es las condiciones del costeo del transporte. Si me están cobrando por peso, por kilo, si me están cobrando por cada salida de vehículo o por cada destino, por la ruta, por el tipo de transporte o por otra condición distinta, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre, solo estoy dibujando escenarios en mi cabeza. De repente, en algunos casos, los colaboradores me dicen, ya, yo apoyo la distribución o la redistribución, pero tienes que pagarme el día de alquiler del vehículo. Eso no está contemplado en la estructura del programa, como ustedes lo saben. O de repente me dicen, me tienes que pagar el combustible. Tampoco está como un clasificador aperturado para el contrato de transporte. Entonces, tenemos ciertas limitantes, ciertas restricciones, tanto a nivel normativo como a nivel operativo. Un sexto elemento son los lineamientos que da el gobierno y la implementación de estrategias en materia del sector de educación. Como ustedes saben, el Ministerio ha brindado un oficio múltiple dando ciertas pautas para la redistribución. Del mismo modo, seguimos viviendo en el espacio de la cuarentena, en el espacio del aislamiento social, en el espacio de la prevención del COVID-19. Y esas pautas y esas condiciones deben cumplirse, ya sean en contratos de distribución o en estrategias alternativas. No porque lo va a hacer un aliado, no porque voy a contratar un transportista o no porque lo voy a hacer yo mismo con mi personal, debo evitar usar mascarilla o evitar desinfectar el material. Muy por el contrario, como miembros del Estado, de la administración pública, somos los primeros llamados a cumplir con esta normatividad. Otro elemento a tener en cuenta es que debemos promover el involucramiento de los actores claves que han estado en las actividades de redistribución, que ya conocen el manejo, que ya saben qué tiempo toma. Y por último, es importante compartir y socializar las experiencias y conocimientos de los responsables, tanto del área usuaria como del personal de abastecimiento y otros miembros que hayan participado en el comité de distribución local o que ya hayan realizado contrataciones o estrategias a nivel local y regional. Muchas veces, con los cambios de gestión, las personas rotan, pero eso no quiere decir que su conocimiento o su expertise sea menor al de años anteriores. Muy por el contrario, nosotros sabemos que esas experiencias enriquecen mucho el proceso de redistribución y facilitan la toma de decisiones. Muy bien. Durante cualquier gestión administrativa y logística involucrada para tener la redistribución de materiales educativos, es importante que revisemos siempre o recordemos en todo caso tanto la Ley General de Educación y su reglamento para entender cómo se concibe al servicio educativo, cómo se concibe la prestación de este servicio tan importante. Nuestra norma madre, nuestra norma que regula todo el proceso, ¿no? La 543 y su modificatoria, ¿no? Las disposiciones de la declaratoria de emergencia y del aislamiento social obligatorio, porque eso también es importante, saber qué restricciones tengo, hasta qué horario y qué fecha. Otra normatividad o lineamiento u orientación que brinde el ministerio, ¿no? Como en este caso son los oficios múltiples, los cuadros de trazabilidad, ¿no? Los cuadros nacionales y demás. Muy bien. Vital, porque puede ser necesario utilizar contratos de redistribución, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y todas sus modificaciones. Les digo que no hay opiniones específicas del OCE en materia de redistribución de materiales. Tampoco hay opiniones específicas en lo cuanto a contratos de transporte, de materiales educativos. Lo que tenemos son líneas generales sobre el fraccionamiento,
sobre no, no direccionar contratos y pautas del proceso en general de contratación. También es importante tener en cuenta que ahorita está en publicidad un nuevo proyecto de ley de contrataciones del Estado. Y no sabemos, posiblemente, el próximo escenario de la dotación, el 2022 o posiblemente el 2023, ya contemos con una nueva norma de contrataciones, lo que va a implicar prepararnos, estudiar, capacitarnos nuevamente. Además de ello, hay que tener en cuenta las disposiciones tanto del MEF, que es el ente rector en materia de abastecimiento, como del OCE y Perú Compras, que forman parte del sistema de abastecimiento. También habrán disposiciones internas de la GRE, de la DRE o del UGEL, horarios de trabajo, mesas para el almacén, material y productos de limpieza y de higiene y prevención del COVID-19, los horarios de trabajo de los servicios educativos, la capacidad de desplegar movilidades o de otorgar comisiones de servicio para que puedan apoyar el proceso de distribución. Todas esas son disposiciones internas de las GRE, de las DRE y UGEL que se deben implementar y cumplir según aplique o corresponda. Y por último, las condiciones contractuales y términos de referencia de los contratos vigentes o que se hayan suscrito. Algunas regiones, algunas UGELes, tienen por buena práctica incorporar la redistribución en sus contratos de transporte. Y eso les da un alivio, les permite un respiro, porque es más fácil comunicar al contratista una nueva salida de material, unos nuevos destinos, que tener que realizar un nuevo contrato. Pero también parte de un escenario bastante bonito, donde se ha trabajado una proyección de material a redistribuir de repente, o donde en base a los históricos han estimado cuánto es esta prestación denominada redistribución. Como se dan cuenta, ustedes con su expertise y su manejo son los idóneos para poder dimensionar estas actividades. A nivel de la norma técnica, básicamente tenemos pocos articulados sobre el proceso de redistribución, pero en esa medida, al ser generales, nos dan ese marco de acción, ¿no? Por favor, algún colega que nos pueda ayudar con la lectura de lo que está en pantalla, con el 6441, por favor. Cualquiera, algún voluntario. Sí. Adelante. Estimado José, en el 6.4.41, en el caso de identificar... ¿Aló, me escucha? Sí. Ya. En el caso de identificar material faltante en instituciones y programas educativos o centros de recursos educativos, las UGELes deben realizar acciones orientadas a ubicar material excedente en instituciones o programas educativos a fin de efectuar la redistribución correspondiente a nivel local. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, la primera actividad que tenemos es identificar el material faltante, ¿no? En los servicios educativos, para, obviamente, después de ese momento, realizar la siguiente acción, que es ubicar el excedente y poderlo reasignar. Muy bien. Otro colega que nos ayude con el 6442, por favor. Sin miedo. Vamos, chicos, tenemos más de 120 personas en sala. Lenny, creo que activaste tu micro. Hola. A ver, por favor. Ya, de la UGEL Lucubamba. Gracias. Si luego de realizar la redistribución local, la UGEL identifica que algunas instituciones o programas educativos de su jurisdicción aún no cuentan con la cantidad suficiente de material o recursos educativos, deberá comunicarlo al jefe de abastecimiento o quien haga sus veces en la DRE, solicitando que se realice la redistribución a nivel regional. Muchísimas gracias, Wilder. Quiere decir que luego de haber agotado esta primera oportunidad, este primer momento, cuando ya encontremos que no hay manera de reasignar, porque ya agotamos todas las opciones,
hacemos esta comunicación y remitimos al siguiente nivel, ¿no? La redistribución a nivel regional. Por último, alguien que colabore con el 6443. Hola, ¿me permite? Sí, Ay. Continúa, Pilar, por favor. Sí. La DRE o GRE, a través del jefe de abastecimiento o quien haga sus veces, deberá iniciar acciones orientadas a identificar la existencia de material excedente en los almacenes o centros de recepción de la SUGEL de la región, a fin de cubrir las cantidades faltantes de la UGEL que hizo el requerimiento. Seguidamente, deberá informar sobre lo actuado a las áreas usuarias del Minedu. Ok, muchísimas gracias, Pilar. Y aquí agotamos ya el elemento de la distribución y redistribución a nivel regional, ¿no? La reasignación ya se cumplió a nivel de la región. Si nos damos cuenta, en su generalidad, la norma técnica nos ayuda a gestionar de manera oportuna las actuaciones. Y básicamente acá tenemos tres actores claves, ¿no? A nivel de la UGEL, a nivel de la DRE. Y dentro de ellas, el tercer actor específico, vemos que acá está el jefe de abastecimiento o quien haga sus veces, y por defecto, en la DRE y en la UGEL, obviamente las áreas usuarias, ¿no? En este caso, gestión pedagógica y todos los otros especialistas que conforman este equipo, permitiendo la reasignación de material. Muy bien. Con la modificación se incorporan algunas pautas más generales, ¿no? El 6451. Al finalizar el proceso de distribución de cada lote de materiales o recursos educativos que llega a la SUGEL, estas deben remitir a la GRE o DRE y a la Unidad de Almacenamiento y Distribución de la DIGERE un informe de distribución. El plazo para envío de este informe no debe exceder los 60 días calendarios, contabilizados a partir del inicio de la distribución del UGEL a las IES, programas y centros de recursos educativos. Este informe deberá ser elaborado por el jefe de abastecimiento o quien haga sus veces en UGEL y suscrito por el director del UGEL, debiendo reportar ¿qué cosa? Las acciones para distribuir los materiales o recursos educativos a todas las instituciones, programas o centros de recursos de jurisdicción. La cantidad de materiales o recursos educativos distribuidos, excedentes o faltantes, ¿no? El cuadro de distribución ejecutado. Y las irregularidades identificadas y las actividades realizadas para la redistribución. Entonces vemos que la norma nuevamente en este articulado, en estas disposiciones, nos da orientaciones, lineamientos sobre la gestión de la redistribución, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos al segundo momento. El documento remitido por el Ministerio, ¿no? El oficio múltiple 110-2021 de la DIGERE. Entre las condiciones que expresa, entre las pautas que brinda, tenemos que corresponde que se continúen con las acciones orientadas a asegurar que todos y todas los estudiantes, que todas y todos los estudiantes cuenten con los materiales educativos previstos para este año escolar. Por tanto, para efectos de realizar la trazabilidad del material educativo del 2021, se debe considerar como material de redistribuido cuando se cumplan cualquiera de las siguientes condiciones. Quiere decir que el oficio ya me brinda la orientación sobre cuándo voy a estar frente a material redistribuido. Estaremos frente a material redistribuido cuando el material educativo entregado a la IE venga proveniente de otra IE, redistribución local. Quiere decir que no llega del Minedu, sino llega de una IE a otra IE. Segunda condición, cuando el material educativo entregado a la IE provenga de otra UGEL, redistribución regional. Y tercera opción o tercera condición, cuando el material educativo sea entregado por segunda vez a la misma institución educativa, siempre que esta segunda entrega se haya realizado en el 2021, ¿no? Estas son las tres posibilidades frente a las cuales hablamos de material redistribuido.
Y como colofón indica este documento, es decir, todos los movimientos de entrega de material a las IES que se hagan bajo los criterios mencionados, ya sea que empleen saldos de materiales de los almacenes, ya sea que se movilicen de una institución a otra o de una UGEL a otra en el ámbito regional, serán considerados parte de la etapa de redistribución de materiales educativos. En páginas siguientes, lo que hace este documento, este oficio múltiple, es brindar las pautas del proceso de redistribución de materiales entregados a la SUGEL para el año escolar en curso, el 2021, ¿no? Y las fechas y lineamientos que se brindan. Insisto, en cuanto a plazos, condiciones y compromisos de desempeño, ustedes ya han tenido una asistencia técnica, unas jornadas de capacitación donde se han precisado las fechas, los requisitos y demás, ¿no? Y el flujo de documentos involucrados en la redistribución, ¿no? Los directores de las IES tienen que mandar documentación, la UGEL también tiene actividades involucradas y vinculadas. Nuestra reunión es sobre materia contractual, no perdamos de vista ese tema. Por último, en el marco de la norma técnica se establece que las GRE, las DRE y las UGEL tienen facultades y responsabilidades para adoptar medidas que garanticen que todas las instituciones y programas educativos públicos, así como los centros de recursos educativos, cuenten con los materiales y recursos educativos. Ese es el fin. La norma está pensada para que nosotros, en nuestro actuar, en nuestras gestiones, garanticemos que todos los servicios educativos cuenten con materiales y recursos para poder desarrollar el año escolar. Esa es la idea. Y frente a ello, frente a ese fin, la ley me permite actuar y trabajar. Muy bien, veamos ahora. En los casos que aplique, hay que suscribir y o perfeccionar alianzas estratégicas, ¿no? El documento establece que como primera misión tenemos verificar la posibilidad de hacer contratos. Si no funcionara, si estamos limitados por presupuesto o por condiciones distintas y no puedo tener contratos, puedo recurrir a suscribir o perfeccionar alianzas con gobiernos regionales, municipales o con otros actores de la sociedad civil que intervengan en el territorio de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Pero, insisto, esa es una alternativa, una estrategia que a mis ojos es la última opción, porque recuerden que ustedes tienen una asignación presupuestal y actividades operativas vinculadas al transporte de materiales, ¿ok? Muy bien. Como segundo punto, hay que verificar, monitorear. Hay un micrófono que está filtrando. Ok, gracias. Como segunda actividad, hay que verificar, monitorear y realizar el seguimiento a las actividades de redistribución. No porque ya estamos en el procedimiento de redistribuir, no vamos a monitorear o supervisar el proceso. Tenemos que hacerlo. Y es más importante cumplir con todo ese circuito en esta oportunidad, porque va a lograr que los beneficiarios o los servicios educativos tengan materiales suficientes, oportunos y completos, que es parte de los criterios que buscan los compromisos de desempeño. Como tercer elemento, hay que impulsar la emisión oportuna del PECOS y el registro adecuado y oportuno de los documentos que acreditan la salida de material, la entrega y la conformidad de la redistribución de materiales educativos. A pesar del nombre redistribución, tiene todo el flujo operativo, todo el circuito de la distribución regular. Hay que emitir documentos, hay que entregarlos, el director tiene que verificar las fechas, las cantidades, tiene que asignar, suscribir la PECOSA y registrar sus datos. Entonces, el procedimiento se mantiene, la estructura general de la distribución de materiales se mantiene. Por último, en cualquier atención o gestión de la redistribución, se tienen que observar las disposiciones de los sistemas administrativos. No puedo, y en esa medida no puedo, utilizar estrategias para evitar, para disfrazar o de manera artificial para no hacer contratos. Las alianzas estratégicas, recuerden que son una alternativa, una posibilidad
cuando los mecanismos tradicionales no funcionan, que son en este caso los contratos, por X, Y o Z motivos, que mientras estén sustentados, creo yo, no van a tener ningún inconveniente. Del mismo modo, las restricciones presupuestales. En el PELA, en el programa, tú tienes clasificadores, tienes condiciones y tienes asignaciones presupuestales dirigidas a determinadas cosas. No puedes utilizar los recursos para otras actividades que no estén previstas, ¿no? Y ustedes y los especialistas en finanzas y en presupuesto conocen esa mecánica mucho mejor que yo. Así como cualquier otro sistema administrativo o registro o aplicativo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, estamos en la obligación, si vamos a contratar, de elaborar oportunamente el requerimiento, de hacer las modificaciones y asignaciones presupuestales, de verificar los registros en el almacén, de gestionar la conformidad y el pago, de registrar la información en el SIGA, de emitir los informes como señala la norma técnica y de realizar las modificaciones contractuales cuando corresponda, entre otros distintos puntos a tener en cuenta y a mencionar. ¿Ok? Muy bien. Para finalizar esta parte, vamos a la aplicación práctica de todo lo que hemos venido discutiendo con un pequeño ejercicio que siempre utilizo. Muy bien. Nosotros, para gestionar el requerimiento inicial de la distribución, tenemos en cuenta la formalización del comité de distribución local, sus integrantes, quiénes son, qué actividades y funciones tienen a cargo. Para ello, el comité de distribución local también utiliza instrumentos para el requerimiento. Define el plan de distribución, elabora los cuadros de distribución local, aplicando los criterios de distribución. Tiene herramientas para su trabajo. Muy bien. José, ¿cuándo me doy cuenta si mi contrato me permite agregar o puedo incorporar más cosas a mi contrato? Y esta es la parte práctica. Vamos a ver. Nuestros contratos, nuestros requerimientos se realizan buscando cumplir con una finalidad bastante peculiar, bastante distintiva. Yo podré modificar mi contrato, podré hacer cualquier cambio que corresponda siempre que me permita alcanzar la finalidad para la que fue concebido. Y esa es la carnecita del asunto. No se olviden, podré realizar todas las gestiones posibles siempre que sean vitales, necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Muy bien, veamos. Si tengo un contrato cuya finalidad es tipo A, donde la finalidad es garantizar la distribución de cuadernos de trabajo y de libros de texto del buen retorno del año escolar que conforma la dotación 2021 en la jurisdicción del UGEL ABC, me doy cuenta que esa finalidad es bastante restrictiva. Me habla solo de distribución, por ejemplo. José, pero yo puedo interpretar que la redistribución forma parte de la distribución. Muy bien, bienvenido, la podrás incorporar. Pero ¿qué pasaría si ya no te llegan cuadernos de trabajo y libros de texto? Por ejemplo, el tema ahora de las tabletas, que no la distribuyen ustedes definitivamente. Pero ¿qué pasaría? ¿Se podrían incorporar? No, porque no has establecido recursos educativos como la finalidad, solamente material educativo. ¿Y qué pasaría si ya acabó la dotación 2021, ese contrato todavía tiene saldo y te llega material de la dotación 2022? ¿Podrías distribuirlo? Tampoco, porque has limitado en tu finalidad, en tu requerimiento, a una gestión oportuna. Ustedes podrán decir, José, pero eres demasiado literal. Lamentablemente, algunas figuras contractuales, porque los contratos son ley entre las partes, se vuelven así de mecánicos. Algunos auditores se vuelven así de preceptivos cuando observan o supervisan un contrato, ¿ok? Entonces, necesitamos tener una finalidad pública permeable que me permita gestionar las necesidades de la UGEL. Pasemos al segundo tipo. Recordemos que el primero era algo limitado, algo restrictivo y solo focalizaba distribución. El contrato tipo B tiene como finalidad, imaginemos, asegurar y contratar el modulado, transporte, distribución y redistribución de los materiales educativos requeridos para el año 2021. Es un poco más extensivo, es un poco más grande.
cubre más cosas, pero nuevamente se limita a materiales, cuadernos de trabajo y libros de texto. El tercer tipo, distribuir y redistribuir a nivel regional incluso, miren, los materiales y recursos educativos que conforman la dotación 2021 en la jurisdicción del UGEL ABC. Es un poco más grande y ya incorpora materiales y recursos. Podría atreverme a decir, por ejemplo, que si en la vida de ese contrato nace un requerimiento para ir de la provincia A hasta la provincia J, yo lo podría hacer, porque lo que busco es garantizar la redistribución regional. ¿Se dan cuenta? Todo parte de cómo se conciba la finalidad del contrato. Y el contrato tipo D, insisto, estos son ejemplos, son modelos, no quiere decir que la realidad funcione de esta manera. El contrato tipo D tiene los siguientes elementos: asegurar el modulado, el transporte y distribución de los materiales, insumos, equipos, recursos, mobiliario y demás bienes que sean requeridos para la prestación del servicio educativo a lo largo del año 2021 en la provincia de ABC. Este ejemplo es más extensivo porque voy a poder transportar pizarras, estantes, equipos, recursos, tabletas, materiales, insumos fungibles y demás que sean necesarios o requeridos para la prestación del servicio educativo. ¿Y por qué podría ser un contrato de este tipo, José? Porque hay muchos materiales que se transportan, pero ojo, importante, este tipo de contrato no quiere decir que todo se va a pagar con los recursos del PELA, porque el material y el transporte mobiliario que le pertenece al UGEL, que puede estar en otra categoría presupuestal, se pagará con esa fuente, con ese tipo de clasificador, no necesariamente con el de material educativo. Lo que corresponde a material educativo se pagará con material educativo. Aquí estamos brindando la herramienta contractual, pero para ello también hay disposiciones administrativas y presupuestales que tener en cuenta, y contables, obviamente. Entonces, chicos, como podemos ver, y ya llegando al cierre de la reunión, la redistribución es un proceso bastante y bonito, bastante importante, que puede distinguirse a nivel operativo de la distribución, ¿no? Porque no tiene el mismo concepto. ¿Son los contratos de transporte? Sí, ambos son contratos de transporte, pero recuerden algo importante: el nombre no define la cosa. Eso es un precepto en derecho que se denomina de esa manera. Yo puedo haberle puesto contrato de arrendamiento al título del contrato, pero si en el contenido me doy cuenta que no es un contrato de arrendamiento, así tenga ese nombre, no es. El nombre no define la cosa. Del mismo modo, yo le puedo poner contrato de distribución de material y al otro le puedo poner contrato de redistribución de material. Pero si en el contenido no se advierte una diferencia, estaríamos frente al mismo objeto contractual. Y eso podría ser un motivo para que los observen por haber fraccionado. Allí viene nuestra creatividad y nuestro razonamiento. Justificar que no es posible, o sí lo es, no lo sé, planificar la redistribución desde un inicio. Porque yo no sé cuántos niños van a migrar, porque yo no sé cuándo acaban las matrículas. Yo puedo dimensionar, puedo hacer una proyección, pero no puedo tener una cifra, un dato final, cierto y certero. Entonces, hay que ser muy creativos para poder justificar la posibilidad de tener o un nuevo contrato para redistribuir, o dependiendo de la finalidad pública, si lo puedo incorporar o no a un contrato ya existente. ¿Ok, chicos? Bien. Que tengan un maravilloso día. Espero que todo haya quedado claro. He tratado de usar los términos más sencillos posibles y ahora sí les doy pase a las preguntas que pudieran haber en el auditorio. No olviden, por favor, registrar su asistencia, descargar los materiales y luego de la reunión es importante que llenen la encuesta de satisfacción, sean muy honestos, muy críticos con las preguntas que se plantean. ¿Ok? Quedo a las preguntas, por favor. Pueden ir levantando la mano o activando su micrófono. Bien, Carlos Villalba levantó la manito, por favor.
Buenas tardes, José, no sé si me escucha. Sí, fuerte y claro. Correcto. José, he sido claro, creo, la parte expositiva del día de hoy. Muy bien, te agradezco por los alcances. Tengo una consulta, ¿no? Yo tengo un contrato por las dos fases que corresponden, ¿no? Para este año. Sin embargo, la cantidad total no ha llegado, es decir, falta un pequeño, una pequeña cantidad que recién está en trayecto o recién va a llegar. Entonces, lo que debo hacer, de acuerdo a lo que, bueno, a la parte normativa y a tus recomendaciones, es que se distribuya hasta, bueno, la fecha que corresponde, dado la cantidad considerable que se mencionó en su momento, y repartirlo, distribuirlo en este caso, hasta ahí, porque más o menos estamos hablando de un periodo que se va a extender la entrega o la llegada de más material educativo del almacén de almacenes del Minedu, más o menos con una proyección de junio o julio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es la preocupación mía dentro de los términos o las cláusulas y a concluir con este contrato, ¿no? Tanto de la última fase en este caso, ¿no? Bien, Carlos, gracias por tu pregunta. En realidad no es algo que se pueda definir tan rápido como decirte esto o el otro. Cuando nosotros gestionamos una modificación al contrato, como modificaciones, chicos, es cualquier cosa que pasa luego de firmar el contrato. Yo lo firmé por 100,000 soles para distribuir, no sé, 1,000,000 de kilos en 700 puntos o servicios educativos. Ese es mi contrato inicial. Si hubo una demora y producto de eso tengo que darle más días para que distribuya porque se cayó la carretera, porque empezó la pandemia, eso es una ampliación de plazo. Si la cantidad de beneficiarios se reduce porque hay migración, porque, no sé, los servicios educativos cierran, eso podría ser una reducción. A la inversa, si la población migrante ahora ha accedido a los servicios educativos, han crecido las matrículas, eso podría significar un adicional, ¿no? Entonces, Carlos, lo primero es identificar si ese material que está con retraso, porque ese es siempre el asunto, si ese material que está con retraso va a llegar o no. Yo sé que va a llegar. Si va a llegar, en todo caso lo que tendría que verificar es si ese contrato me va a permitir atender esa distribución en esa oportunidad. Eso es lo primero, porque ahí estamos hablando de la primera distribución. En cuanto a la redistribución, una vez que se defina qué cantidad te falta enviar, cuándo va a llegar, cuánto va a costar, tendrías que analizar si el contrato permite redistribuir de acuerdo a su finalidad pública o de acuerdo a la necesidad misma del contrato, si te va a permitir o no redistribuir y si te va a alcanzar o no el dinero. Pero esto se realiza teniendo en cuenta ciertos elementos naturales del contrato. Por ejemplo, ¿cómo estableciste la forma de pago? ¿Cuál es el sistema de contratación? ¿Qué plazo le agregaría al contrato la redistribución? ¿Y cuándo se va a poder cumplir o no con ello? Y si los términos de referencia de tu primer contrato calzan para la redistribución, porque acuérdate que la redistribución conceptualmente es de repente ir más de una vez a un mismo servicio educativo. Si logras aterrizar estas respuestas y obviamente tienes las cantidades, los destinos, los beneficiarios, vas a poder darte cuenta si debes agregarlo a tu contrato primigenio o no. Y vamos hasta el otro extremo. Imaginemos que el material no va a llegar, que el material no va a llegar o que existen servicios educativos que están cerrados. Todos los que faltan están cerrados. En ese caso, Carlos, allí tendrías un análisis respecto a la necesidad de culminar anticipadamente el contrato. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario. Ese contrato ya alcanzó su fin. Ya no hay servicios educativos, ya no me va a llegar material. En ese caso, ya no estarías frente a una modificación, sino probablemente frente a una resolución
del contrato, es decir, a una culminación anticipada del contrato, que puede tener un responsable o que puede no tener un responsable. ¿Ok? Eso es más o menos el comentario que puedo hacer frente a la información brindada, pero como te digo, no es una respuesta que se pueda brindar así de buenas a primeras, ¿no? Espero te sea de ayuda esos pequeños elementos para poder evaluar qué te corresponde, ¿sí? Reducir tu contrato, resolverlo o modificarlo para atender este material que todavía está en tránsito. Listo. Gracias, ¿Alguna otra consulta, por favor? Con toda confianza. Bien, creo que no hay ninguna consulta. Espero que haya quedado todo claro. Una consulta quiero hacer, amigo José. Disculpa, estoy escribiendo acá, es de la Eugenia Castilla de la región Arequipa. Al igual que el compañero que me antecedió, también nosotros tenemos supuestamente también problemas, ¿no?, con la llegada del material educativo por parte del ministerio, ¿no? Supuestamente el ministerio sacó un cronograma, ¿no?, del material que iba a llegar, ¿no?, a cada región, ¿no? Y ya tenemos problemas con, sobre todo, el material de cuadernos de trabajo de 5 años, de inicial, ¿no?, que hasta el momento no llega, ¿no?, y están los alumnos o los docentes están que reclaman, ¿no? Y nosotros ya teníamos supuestamente ese material haber entregado ya en la primer tramo, ¿no?, o en el mes de marzo, en el mes de febrero, ¿no?, que se hizo la primera distribución, ¿no? Y ahora nuevamente hemos vuelto a hacer un contrato para distribuir material que tenemos en almacén, ¿no? Pero ese material hasta ahorita no llega, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si ese material va a llegar o no va a llegar, ¿no? Porque es un material importante, ¿no?, para que puedan trabajar tanto los docentes como los alumnos, ¿no? Y ahora no sabemos si, como ya hemos hecho un contrato, tenemos que hacer después otro nuevo contrato por el material que llegue, ¿no? Porque también nos indica que va a llegar más material, ¿no? Sobre todo que son, creo, X de evaluaciones, ¿no?, para docentes. Y ahora, ¿cómo podemos confirmar si realmente ese material va a llegar o no va a llegar para volver a hacer un nuevo contrato? Es mi pregunta. Gracias, señor Fisher. Mire, el enlace directo que tenemos a nivel de DIGERE con las regiones, con la SUGEL, son los gestores de material. Tengo entendido que va a salir una comunicación sobre los calendarios y la programación. No tengo la fecha, lamentablemente, colega, pero apenas se tenga por medio de los gestores de materiales, ustedes pues, van a estar informados. Y otro mecanismo que podrían utilizar es mandar un correíto o un oficio a la dirección o de repente al correo de materiales para poder consultar específicamente ese tema, ¿no? Para que les actualicen las fechas de llegada del material. Entenderán, chicos, que imagínense, si para ustedes siendo unas entidades relativamente pequeñas es complicado gestionar los procesos, imagínense con la pandemia cómo se han visto afectados los del ministerio, que son contratos más voluminosos, más grandes, ¿no? Pero eso no es una justificación, como les digo, para que ustedes puedan pedir la información. En todo caso, Fisher, lo que podrían hacer es por medio de la UGEL solicitar ese detalle, ese dato a la dirección y nuestra dirección ya se encarga de dirigirlo o conducirlo a los órganos de línea que correspondan, ¿no? Que va a llegar material, porque es parte del proceso regular de distribución. Que de repente las fechas se hayan movido o estén en tránsito el material, eso es algo que no tengo información como para poderte brindar en estos momentos, ¿ya? Pero por favor te pido que traten de canalizar la comunicación y no se olviden que los gestores de materiales a nivel de cada UGEL son los nexos directos de información con las actividades del ministerio. ¿Ok? Por allí había una pregunta en el chat. Gracias por la pregunta, Fisher. Por ahí había una pregunta en el chat sobre compartir los materiales. Bien, recuerden que está el enlace de la asistencia, está el enlace de la encuesta de satisfacción y está el enlace de los materiales. No solo de esta reunión, sino de todas las reuniones que hemos realizado durante este año. ¿Ok? Hay otra pregunta que me indica, ¿no? Dice... Arnold nos pregunta, ¿proceden los adicionales de los contratos ya vigentes, ya sea de material educativo o fungible? Excelente pregunta, Arnold. Y como lo vimos en el ejemplo del requerimiento,
la posibilidad de hacer un adicional parte de un supuesto básico, que es vital, que es necesario para lograr la finalidad del contrato. Voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan esto de manera súper sencilla y súper rápida, ¿ya? Imaginemos que nuestra entidad consta de 10 pisos y contratamos la seguridad y la vigilancia, ¿ok? Entonces, ese es mi supuesto. Escúchenme bien, por favor. Tengo un local institucional de 10 pisos y para asegurar el patrimonio y la vida de las personas que conforman la entidad, yo contrato el servicio de seguridad y vigilancia por 100,000 soles, digamos, ¿ya? 10,000 soles cada piso. Nuevamente, tengo un local institucional de 10 pisos y tengo que contratar la seguridad y la vigilancia para proteger la vida y el patrimonio del UGEL. Ese es mi supuesto, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto me cuesta mi contrato? 100,000 nuevos soles. Por favor, silenciar su micrófono que está... Ese es mi supuesto, ¿ya? Voy a graficarlo en un Word para que ustedes puedan recibirlo de una manera más didáctica. Un momento, por favor. Bien, ahí tenemos la pantalla. Voy a empezar a graficar, ¿ok? Entonces, lo que yo necesitaba, les dije, era un contrato de transporte, ¿ya? El costo de este contrato va a ser de 100,000 soles, ¿ok? Y yo les he puesto el supuesto, valga la redundancia, que es mi edificio, el local institucional, pues cuenta con 10 pisos, ¿ok? Entonces tengo el piso 1, el piso 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Son 10 pisos, es un contrato de transporte. Lo que busco asegurar, obviamente, es ¿qué cosa? El patrimonio y la vida de los recursos que forman parte de la UGEL, ¿no? Muy bien. Esa es la finalidad del contrato y esa es la situación fáctica. 10 pisos y necesito contrato de transporte por 100,000 soles. ¿Qué pasaría si durante la ejecución del contrato, escúchenme bien, qué pasaría si durante la ejecución del contrato la UGEL construye el piso 11 y el piso 12? ¿Qué pasaría? A partir de ello, nosotros nos podemos plantear algunas preguntas muy interesantes. Primero, ¿eso forma parte del patrimonio de la entidad? ¿Esos 2 pisos nuevos forman parte del patrimonio de la entidad? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Muy bien. Al ser parte del patrimonio de la entidad, en esos 2 pisos no trabajan personal del UGEL, no hay bienes, mobiliario, recursos que le pertenecen al UGEL. Sí, efectivamente. Entonces, atendiendo la finalidad del contrato, que es asegurar y proteger, imaginemos, el patrimonio y recursos humanos de la UGEL, a partir de esa finalidad, a pesar que yo hice mi contrato por 100,000 soles, a pesar que solo cuando se firmó estaban contemplados los 10 pisos, me doy cuenta que es natural, casi obligatorio, que también estos 2 pisos adicionales se encuentren incorporados en el contrato. Como no se previó en el contrato original, aquí nace la obligación, la necesidad de hacer una prestación adicional, ¿ok? Miren lo que he hablado, ¿eh? Este es mi contrato original, ¿ok? Y a partir de esa finalidad pública, a partir de esa nueva condición, que es la construcción de 2 pisos de repente, o el alquiler de 2 pisos más, nace un requerimiento de prestación adicional. ¿Por qué adicional? Porque no estaba originalmente previsto en el contrato, porque yo no sabía
porque la UGEL en algún momento iba a contratar 2 pisos más, o porque yo no sabía cuáles iban a ser las condiciones de la ejecución. Con ese ejemplo, chicos, que es bastante simple, bastante sencillo, ustedes han entendido algo muy importante. Las modificaciones tipo prestación adicional se realizan porque son necesarias para cumplir con la finalidad del contrato. Trasladémoslo, con esto acabamos la pregunta, con un ejemplo en materia del sector de educación. Si yo identifico que la distribución de material educativo, por ejemplo, iba a ser para 100,000 niños, ¿no? 100,000 beneficiarios, pero en el transcurso de la matrícula, del proceso y demás, ha habido migraciones, la población incrementó, ha habido cambios de privados a públicos, y ya no son 100,000 niños, sino 110,000 niños, nuevamente tengo que analizar el fin del contrato. ¿Cuál es el fin del contrato de transporte de material educativo? Lograr que cada niño beneficiario o estudiante beneficiario del servicio educativo cuente con los cuadernos de trabajo y libros de texto para el desarrollo de sus clases. Si ese fuera el caso, veo que es necesario, obligatorio casi, que estos 10,000 niños adicionales también cuenten con materiales. Y por ello se sustenta y se justifica una prestación adicional. Entonces, regresando a la pregunta de nuestro colega, ¿un contrato original puede tener prestaciones adicionales? Sí, sí las puede tener, siempre que estén vinculadas a la finalidad pública que persigue esa contratación o a la finalidad de ese contrato, si queremos verlo de esa manera, ya sea de material fungible o ya sea de material educativo. Sí hay adicionales. ¿Cuál es la complicación, estimado Arnold? En los casos de las órdenes de servicio menores o iguales a 8 UITs, allí sí hay un problema, porque eso tienen que coordinarlo con su residente SIGA. Las órdenes de compra o de servicio menores o iguales a 8 UITs también pueden ser susceptibles de rebajas o de ampliaciones, y se supone que obedecen a una justificación. La rebaja o la ampliación es un procedimiento, un registral del sistema, pero para aprobar esa rebaja o esa ampliación de la orden o del certificado, hay un respaldo y una justificación. En este caso podría ser el análisis de si corresponde un adicional o una reducción, ¿ok? Espero que con ese ejemplo haya quedado claro que sí es posible agregarle prestaciones a un contrato, y no de lo mismo solamente, sino también de cosas adicionales. En nuestro ejemplo, ¿qué pasaría si en los 10 primeros pisos solamente hay tránsito de personas, pero en los otros 2 ambientes, imaginemos que no son pisos, ahora imaginemos que son sedes institucionales? Tengo contratadas 10 sedes y luego contrato 2 almacenes más. La situación cambia. El primero puede haber sido solamente un contrato de seguridad y vigilancia, donde me van a dar personal. Pero si los otros 2 locales son almacenes y hay que hacer acondicionamientos para asegurar y proteger el patrimonio, como es, por ejemplo, poner una barra de seguridad o establecer un counter de verificación de materiales, ¿no? O son un counter de seguridad donde estén los detectores y todo lo demás. Eso no es un contrato de seguridad y vigilancia, pero me doy cuenta que esa prestación es necesaria, es obligatoria para esos 2 almacenes que estoy incorporando al patrimonio de la UGEL. Entonces, las prestaciones adicionales no solo pueden ser de lo mismo, pueden ser de otras cosas, siempre que estén vinculadas a la finalidad del contrato. ¿Ok? Bien, chicos. Lamento si la explicación ha sido un poco extensa, pero creo que era necesaria. Nos pregunta nuestro amigo Segundo, compartir el link. Bueno, ya lo hemos compartido, Segundo, y se acabaron las preguntas. Muy bien, chicos. Como último momento, les voy a pedir encarecidamente que puedan activar su cámara para el registro fotográfico, y con eso habríamos acabado la sesión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos más de 100 personas en sala, 127 personas. Ahí veo Wilder, Gotardo, Fisher, Nilton, muy bien, José. Muchísimas gracias a todos por participar. El día viernes tenemos otra reunión, es la tercera de este mes,
va a ser sobre la gestión de las órdenes de compra o de servicio. También los invito, por favor, a que puedan participar. Y cualquier pregunta que haya o que se presente, encantado de poderlos apoyar. No se olviden, mi nombre es José Mestanza, reciban nuevamente un saludo por parte del Ministerio y de la DIGERE por habernos acompañado en este día y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a cada uno. Por favor, síganse cuidando. Estamos en un momento crítico, la pandemia no ha terminado. Bendiciones a cada uno en su hogar y síganse cuidando. Saludos. Muchas gracias. Gracias, estimado. Gracias, José. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.